Muy bien, vamos a comenzar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a con la iglesia de Filadelfia, que está del capítulo 3, versículos 17, del 7 al 13. Recuerden, ¿qué decíamos que significaban? No, Sardis sería la primera que nos faltaría, ¿ok? El mensaje a Sardis, vamos a copiarlo acá. Pueden ver la presentación, ¿verdad? No, no la veo. No la veo. Ajá. Y ahora Hoy sí, ya se ve la pestaña, ¿ok? ya sé. Sí, La iglesia de Sardis. Entonces, vamos a ver qué sucede con esta iglesia, ¿ok? Ok. Lea por favor el capítulo 3.1, hermano, que estoy amén, proyectando en este momento. amén. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El Ok. versículo 1. Hasta ahí llega el 1, me quedó cortado. Vamos a pasarlo para acá. Sí. Ahora bien, fíjense bien, ¿qué decíamos que significaban los 7 espíritus, hermano? Bueno, los 7 espíritus eran las 7 iglesias que tenía. Es decir, que hablábamos de que Dios tenía el control de todo. Pero aquí fíjense que a esta iglesia le hace un gran reclamo. ¿Cuál es el reclamo que le hace? Y esto nos puede dar una gran lección a, a nuestra vida que podemos tener, que muchas veces puede llegar a ser muy mundana. ¿Cuál es la condición que le reclaman a Sardi aquí, hermano? Dice, no es ahí donde dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Correcto, si lo acaba de leer. ¿Ve? Entonces, le dice que ella dice, por ejemplo, pongámosle así, cristiano diesel. ¿Sabe qué significa esa broma de cristiano diesel? Dice él que es cristiano, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de una persona así, es una persona que está viviendo en el mundo, pero ella se ufana de que vive de manera piadosa. Entonces, y por eso es que está viviendo como un muerto, como alguien que no es verdaderamente salvo. Entonces, ¿cuál es el reproche que se le hace? Está en el versículo 2. ¿Puede leerlo, hermano Enrique, por favor? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Híjole. Ahora, esta iglesia era a contrario de las otras, que estaban ubicadas en zonas ricas y que eran pobres, esta iglesia era próspera. Ahora bien, una iglesia próspera, económicamente hablando, muchas veces puede llegar a convertirse en una iglesia que no depende de Dios, porque depende de su riqueza. Está enfermo, va al médico y lo paga y tranquilo. El problema es cuando
viene esa comodidad y lo hace ver meterse de lleno en el mundo. Y él piensa que está viviendo bien, pero en realidad no lo está haciendo. No le está haciendo. Allí había un culto a la diosa Artemisa, que era la diosa de la fertilidad. Entonces, Sardis estaba muriendo en medio del pecado y lo peor era que no se había dado cuenta. Ahora bien, en el versículo 2, aquí hay dos grandes cuestiones que me gustaría marcar. ¿Cuáles son esas dos cuestiones? Sé vigilante. ¿Cuál es la característica principal de los vigilantes de nuestra época, de los guardias de seguridad de nuestra época, mi hermano? La tarea es vigilar, no dormir. La tarea es vigilar, no dormir, ¿ve? Entonces, cuando cuando es vigilante, es que ponga atención. Ponga atención, pero que no solo ponga atención, sino que pase a la acción. ¿En qué va a pasar la acción en la iglesia? La iglesia va a pasar en la acción a quitar aquellas cosas que están para morir. ¿Como cuáles, hermano? ¿Cuáles se les ocurren? Que son malas costumbres que tenemos los cristianos que hemos arrastrado de nuestra vida mundana. Por ejemplo, chambres, envidias, enemistades, egoísmo, ¿verdad? ¿Cómo decía, hermano? Egoísmo, malas palabras, Etcétera. Entonces, malas conductas. esas son cosas que nos está diciendo la palabra de Dios. Se lo decía aquella iglesia y nos dice a nosotros que debemos de ser vigilantes. ¿Por qué? Porque debemos de buscar la perfección. ¿A qué se refiere la perfección? A buscar e imitar a Cristo. Pablo nos decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Luego Pablo también escribe, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. No que lo hayamos logrado, sino que estamos en un constante desarrollo. Dios lo que necesita, o lo mejor dicho, no es que necesita algo, sino que lo que Dios desea de nosotros es que nosotros constantemente busquemos ser la mejor persona, ser los mejores cristianos que podamos. Amén. Ok. Y le hace una seria advertencia, una seria advertencia. ¿Cuál es esa advertencia? Léalo, hermano Enrique, por favor, en el 3.3. Amén. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea que el juicio de Dios vendrá cuando menos se lo espere. Cuando más próspero esté la persona. Entonces, recuerden, al cristiano le pueden venir tres clases de situaciones. Lo voy a poner aquí. Lo vamos a ver ahorita. Al cristiano le pueden venir consecuencias, castigo de Dios y pruebas. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Las consecuencias son situaciones que vienen de nuestro lógico vivir. Vea, si alguien anda de peperecho y anda con una mujer y otra y le pegan el SIDA, ¿será un castigo de Dios o será una consecuencia? Una consecuencia. Un castigo de Dios cuando ya Dios nos ha advertido varias veces y seguimos en lo mismo, ¿verdad? Y de la nada nos viene un castigo. Eso es. Y cuando es prueba, cuando uno está tranquilo, uno anda en las cosas de Dios y viene algo que nosotros consideramos malo.
pero que en realidad es una prueba. Entonces, ¿la prueba para qué sirve? La prueba sirve precisamente, es como para determinar si podemos pasar a otro nivel. Por ejemplo, para poder ver Apocalipsis, ¿qué tuvieron que aprobar ustedes como materia de prerequisito? Profecía y Daniel. Sí, entonces, ¿qué significa esto? Que si ustedes aprueban esta materia, van a estar aptos para graduarse. Entonces, esto por eso se le llama examen o prueba. Lo mismo sucede en la vida del cristiano, que el cristiano tiene que afrontar pruebas para pasar de nivel. Entonces, de esa forma sucede para nosotros. Así que no todo lo que viene en nuestra vida son castigo de Dios, porque muchos tienen esa falsa concepción. Ahora bien, sin embargo, le hacen un reconocimiento. ¿Qué le reconoce, hermana Sofía? Lea el 3.4, por favor. Hermana Sofía. Amén, perdón, no había encendido el micrófono. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Cuál fue la petición que le hizo Abraham a Dios antes de que Dios mandara fuego sobre Sodoma y Gomorra? Señor, si hay 50 personas justas, ¿vas a castigar a los malos? No, no los voy a castigar. Y después dijo Abraham, quizás no hay 50. Señor, si hay 15, no, por 15 no los voy a castigar. Señor, y si hay 5, no, no los voy a castigar. Y resultó que los únicos temerosos de Dios eran Lot y su familia. Entonces, Dios lo que hizo, que mandó a sacar a Lot y a su familia y los castigó. De la misma manera sucede acá. Dios a veces nos manda va a guardar a las personas que, aunque estén en una iglesia que comete cuestiones malas, aquellas personas que se portan bien, por así decirlo, de manera castiza. Ahora bien, ¿qué nos lleva a esto? La salvación es completamente personal, mi hermano. Y la promesa de salvación que está en el versículo, artículo, ya en el versículo 3.5, que habla de que la vestidura blanca, que son el sinónimo de hablar de la vestidura de blanco, es de la santidad de Dios, y que vamos a tener comunión delante de Dios, es decir, que vamos a heredar la vida eterna. Esta iglesia pues tiene pocos comentarios, Sardis. Pero vamos con la siguiente iglesia. ¿Una pregunta de esta iglesia, hermano? Mire en el versículo 5 que dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ajá. Lo que decía. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Es que aquí tenemos que... Aquí tenemos que tener en cuenta lo que... Cuando habla de nombre del libro de la vida, habrá algo así como padrón. ¿A dónde han escuchado ustedes la palabra padrón? En el Tribunal Supremo Electoral. Padrón electoral, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes están ahí? Todos los salvadoreños mayores de 18 años, ¿verdad? Que no han cometido delito, es decir, que no han perdido sus derechos como ciudadanos, porque para votar tenemos que tener derechos de ciudadano. Entonces, lo que está hablando acá es que no van a perder, es decir, aquellos, ¿cuál es la condición para no borrar? El que verdaderamente, ¿qué decíamos que significaba vencer? ¿Se recuerdan? ¿Vencer qué significaba? No recuerdo. Vencer es igual a ser cristiano. ¿Se recuerdan ahora? O sea, aquel que tiene la vida, el que ha vencido al mundo, es Cristo. Nosotros, por lo tanto, al ser cristianos, hemos vencido al mundo. Entonces, aquel verdadero cristiano, ¿qué le va a pasar, hermano? ¿Qué le va a venir? El que se convierta a Cristo, ¿de qué va a ser vestido, hermano? Vestidura blanca. O sea que aquí, al igual que en otras iglesias, habían personas que andaban en pecado, que probablemente algunos no eran cristianos. Entonces, aquel verdadero cristiano que se arrepentía de sus pecados,
entonces él estaba garantizando la salvación. Es decir, en lugar de hablar de la pérdida de la salvación, el mensaje que les estaba dando era de un sello de la salvación, de una garantía de la salvación, que aquel que es cristiano no va a perder su salvación. ¿Por qué? No por sí, sino que está hablando del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora bien, entonces cuando hablaba aquí de padrón electoral, es que todo cristiano está, así como está el padrón electoral del Tribunal Supremo Electoral, así está todo cristiano en el padrón de Dios, que es el libro de la vida. No sé si me explico de esta manera, mi hermano. Amén. Y vamos con Filadelfia. Hermano, Enrique, hoy lo oigo bien calladito. ¿Me encuentra bien? Amén, amén. Es que tengo aquí a Owen. Sí, entiendo. Entiendo. Owen, es chivo ese nombre. ¿De dónde lo tomaron, hermano? El nombre de Owen. Sugerencia de mi cuñado y de mi hijo Anderson. Ah. Significa príncipe, guerrero, valiente. ¿De dónde es ese nombre? Ah, creo que es inglés. ¿Inglés? Sí. Ah, sí, ¿verdad? Príncipe, está bonito. Ok, vamos a hablar ahora de lo que es Gracias. la iglesia de Filadelfia. Ok, Filadelfia significa en sí amor fraternal. Ahora bien, fíjense que esta iglesia no se le regaña, sino que se le dice que es una buena iglesia. Veamos lo que le dice acá. Por ejemplo, lea hermana Sofía, el Apocalipsis 3:7, por favor. Amén. Dice mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahí está hablando de qué. Está hablando del, permíteme un momentito, quiero buscar algo. De la autoridad del cielo, de la autoridad de dar entrada al mundo eterno, al cielo, al más allá. Ahora bien, ¿de qué nos está diciendo esto, hermano? Nos está hablando entonces de que es un mensaje de esperanza. Y le está diciendo de que Él tiene control de todo. Ahora bien, entonces Él le dice, y le dice en el 3:8, le dice una cuestión bien importante. Lea a la hermana Sofía, por favor. Amén. Dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hoy, mire, es importante esto. ¿Por qué? Le está diciendo de que le da la oportunidad de evangelizar. ¿Quién es Rubidia? Hola, ¿quién Sí, no? ya entré. Hola, ¿quién está entrando? Ya entré. Hola, pastor, Dios lo bendiga. Dios te bendiga. Sí, No. es que como le comenté que había tenido problemas con mi teléfono, entonces entré del de acá, el de mi esposa ahorita. Ok, tranquilo. ¿Y cuándo te casaste, Sí. Pijito? Este año, en agosto. Está recién casado. Sí, Felicidades, hombre. Con razón no entrabas a clase. gracias, pastor. No, No. es que fíjese que como los miércoles a veces vengo tarde porque estoy yendo a servir allá a la cañada con el pastor Claro, entonces a veces salimos Mm, tarde, por ejemplo, el culto de ahora salimos algo tarde, ok, porque sí. lo hacemos a las 3 ahora. Ya. Ajá, Sí. sí, Yo cuando comencé a ir a Tierra Blanca, los cultos eran a las 3 de la tarde. Y durante sí, 3 años lo tuve así.
pero nunca prosperaban. Hasta que me di cuenta de un fenómeno, que Tierra Blanca no es un típico cantón, sino que comporta más como un municipio. Ajá. Entonces, Lo hacen más temprano. no, yo los hacía a las 6 de la tarde Ah, y llegaban hasta 60 personas. pues sí. Entonces, porque muchos de los que llegaban trabajaban en Usulután, en San Salvador, y a esa hora ya habían llegado. Entonces Sí. no eran agricultores, eran empleados. Entonces, pero me costó tres años darme cuenta de eso. Y Sí. ahí me aventuré a hacerlo porque no tenía dinero no me alcanzaba la cobija para el combustible. Pero, Es bien señor, difícil. Sí, señor, cuando uno viaja así es difícil porque, por ejemplo, nosotros de Puerto Parada, de aquí de Iquilisco, siento algo retirado, sí, pero está retirado. igual el Señor Pero siempre lo que te quiero provee. decir, eso es lo que te quiero decir. ¿Y cómo va a hacer? Me decía mi señora. Si esto es de Dios, Él me va a dar bendición. Si esto no es de Dios, Correcto. pues, hasta ahí llegamos, le dije yo, no pasa nada Sí, aquí. Y desde entonces Dios fue fiel, nunca dejé de ir sí, este, por esos motivos. Siempre pude, porque sí. Dios me lo dio. Así que adelante, adelante, no hay problema. Amén, pastor, gracias. Y gracias ahí por la comprensión que no pude entrar antes también, pastor, aquel día se me hizo Sí, igual. tranquilo, pero viste el video, por eso lo estoy grabando. Tony tampoco me está Sí, entrando. La hermana, hermana también, solo una clase tuvo. No, sí. ujú. Ujú. Gracias, Va, pastor. tranquilo. Va. Ok. Va, entonces hablábamos de la 3.8, hablábamos de la oportunidad de evangelizar. Léete el 3.9 ya que venís aquí de recién llegado. El- Sí, ahorita. Versículo, es el que está acá marcado, ¿verdad? Sí, 3:9. He aquí, yo entrego, yo entrego, permítame. He aquí, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no son, sino que mienten, y he aquí que yo haré que ellos que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. va, aquí teníamos un problema. La mayoría de cristianos de Filadelfia eran de un trasfondo judío, entonces eran cruelmente atacados por la sinagoga de los judíos, sí, los que estaban todavía en el Antiguo Testamento. Entonces, pero Dios les recalca a ellos y les da una gran verdad. Miren, esos no son judíos de verdad, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces, ¿qué iba a hacer ellos? Iba a hacer que se doblegaran y que realmente te tuviesen que llegar a reconocer que Jesús es el Señor. Entonces, ellos iban a llegar a convertirse porque estaba esa promesa. Ahora bien, iban a reconocer también de que Dios les había amado. Es decir, que Cristo ha amado a la iglesia. Ahora bien, y aquí encontramos una terrible, eh, imponente verdad bíblica y una promesa que nos da un gran consuelo. Lea esto, hermana Sofía, por favor, Apocalipsis 3:10. 3. 10. Amén. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo es de trascendental importancia para nuestra postura tribulacionista. ¿Qué se le promete a esta iglesia? Guardar de la prueba. Guardar de la hora de la prueba. Ok, ¿qué significa? Que no va a entrar. ¿A quién de ustedes les gusta el fútbol? Ok, cuando los grandes partidos cuando los grandes equipos van a jugar, creo que desde el día jueves, ellos, equipos de fútbol, hacen una publicación donde establecen
¿Qué jugadores participarán, ya sea como titulares y suplentes, y el resto al graderío? Ok. Entonces, cuando esta palabra está diciendo que guardar de la hora de la prueba, nos está diciendo de que los que van a participar en la gran tribulación no es la iglesia, sino que es el mundo. ¿Sí? ¿Y la iglesia dónde va a estar? La iglesia va a estar en el cielo. ¿En qué va a estar allá la iglesia? A ver quién se recuerda. En la boda. No. En las bodas del Cordero. El Bimá. Bodas del Cordero, Bimá de Cristo primero, ¿verdad? Y después las bodas del Cordero. Sencillo, ¿verdad? Entonces, este versículo es una garantía de que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Amén. ¿Alguna duda de esto? Todo bien, pastor. Todo eso. No lo olviden este versículo. Ok. ¿Se recuerdan que la palabra pronto, de cuál era el origen? Pronto venía de el origen tacómetro, de la misma palabra tacómetro, que significaba que cuando comenzaran a suceder, serán, mejor dicho, una tras otra. Entonces, ¿para qué? Para que nadie quite su corona. Es decir, el premio que tenemos los cristianos. Ahora bien, y aquí, otra vez, al que venciere, ¿quiénes son los vencedores? Los cristianos que han aceptado a nuestro Señor en su corazón. Y le da la promesa que aquellos nunca vamos a salir de ahí. Dice ahí, lo que mi Padre me dio, yo los tomo y nadie me los quita de mi mano. Estoy parafraseando el versículo bíblico. ¿Ven? El que tiene oído para oír, que oiga. Es decir, está diciendo de que ponga atención al mensaje, a la reprensión que se le está dando. Aquí, pues, al mensaje a Filadelfia, pues no hay ningún reclamo, sino en su lugar, palabras de aliento. Entonces, la siguiente iglesia es, ¿alguna duda con la palabra de la Filadelfia? Es la Odisea. La Odisea sí tiene muchos problemas, la Odisea. Ok. Vaya, miren cómo comienza esta. Comienza con un saludo común, ¿verdad? Léamelo, hermano David, por favor. Amén. 14. 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el vivo, el fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Vale. Cuando hablamos de aquí, el ángel de la iglesia, el amén, amén significa así sea, está hablando del poder de Dios. Pero aquí el principio no está hablando que Él es la primera creación, como sostienen los testigos de Jehová, sino que vamos a tener como principio como la fuente o el origen de la creación. Eso está corroborado en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Vamos a ponerlo por aquí. Hebreos, permítanme que Tito Hebreos 1, 3. Vamos para aquí. Hebreo 1, 2, por favor, perdón. Ponerlo aquí para poner aquí. Hermana Sofía, lea Hebreo 1, 2, por favor. Amén. En estos postreros días nos has hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Ah, entonces, ¿quién hizo el universo, hermano? Según Hebreos 1. ¿Ah? Dice que el heredero, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo Ajá. hizo el universo. El Hijo hizo el universo. Amén. Entonces, cuando hablamos de principio, no está hablando de que es la primera creación, sino que está hablando que es la fuente de la creación. Amén. ¿Se entiende esta parte? ¿Alguna duda? Amén. Amén. ¿Alguna duda? Esto es bien importante. Espero que lo hayan entendido. Ok. Ahora bien, pero viene de un solo en seco, le hace el reclamo. ¿Cuál es ese reclamo? ¿Quién me lo lee? Amén. 3:15. Ujú. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Wow. Tibio, ¿verdad? Vamos a la iglesia. Amén. ¿Qué tal estuvo el culto? Me dormí. A veces uno se duerme por enfermedades, por cansancio, porque el sermón está aburrido, pero eso es distinto, ¿verdad? Ahora bien, pero aquellas personas que un día van, otro día no van, que un día van a misa, otro día van a la iglesia, un día van al baile, el otro día van al culto, un día van a la procesión, otro día van a participar de la Santa Cena. Es decir, no son ni chicha ni limonada. Es decir, andan jugando con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Le dice, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras mundano como los otros que hablábamos de la Odisea, o que fueres caliente, pero no, vos sos frío. Vos no te decidís. Ahora bien, esa indecisión a Dios no le gusta. Y mire lo que le dice aquí. Hermano Joseph, léalo por favor. Amén. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ok, híjole. Ahora bien, ¿qué pasaba con esta iglesia? Mira lo que pasaba en esta iglesia. Esta iglesia era rica. Lea por favor el 3:17. Mano Joseph, lee el 3:17. Amén. Ajá. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no Uy. sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Híjole. Este reclamo quizás sea uno de los más fuertes que haya escuchado después de que nuestro Señor le llamó hipócritas a los fariseos. No sé si ustedes lo ven como yo lo veo. ¿Qué les dice ahí, hermano? A ver, hermano Enrique. Pues sí, la verdad es bien fuerte, porque tenían una mentalidad de que habían alcanzado quizás ya por méritos propios, por la riqueza, algo, gracia delante de Dios, que estaban bien delante de Dios porque no tenían ninguna necesidad, que estaban bendecidos por Dios, pero por el contrario, les llama de una manera bien, bien dura, Y es que miren, miserable, pobre, continúe. desventurado, ¿va? Cuando Sí. uno cree que es bienaventurado porque Cuando se no. encuentra en el Señor, Y nada miserable y pobre porque creen que la condición económica que tenían era buena, y luego ciego y desnudo. Y es que la condición Bien económica, complicado. ciertamente era buena, pero eso delante de Dios no sirve de nada. Y le dice que espiritualmente cómo estaba, sin bendición, era miserable espiritualmente, era pobre, era ciego y desnudo porque no podía ver. El pecado le había puesto una venda en sus ojos, que no podía ver, que estaba inmundo, lleno
de delitos y pecados. Y yo le dije, mira, mira, te voy a poner los puntos sobre la I, vos estás mal. Y qué duro cuando a uno le dicen sus verdades, porque uno no quiere aceptar. No quiere aceptar que se ha equivocado. Yo conozco una persona que tuvo problemas con su maestra y no quería aceptar que se había equivocado. Y estaba necia y que no quería aceptar. Y todavía hasta la fecha está necia que no fue su culpa. Y así sucede muchas veces. Duele que nos digan vos te equivocaste. Duele. Pero qué duro es cuando Dios se lo señala. O sea, imagínense cuando se leyó este mensaje en la iglesia que venía de palabra de Dios, ¿cómo creen que se sintieron? Cuando se leyó por primera vez que venía del apóstol Juan. Avergonzados, trastornados. Trastornado. Ahora bien, entonces viene acá y les dice lo siguiente. Después de que les ha dado en la cara, les da la salida. Nuestros sermones, hermanos, tienen que denunciar el pecado, pero también tienen que decir la forma de salir del pecado. Uno no solo puede ir con el machete a decapitar, porque esa no es la intención del mensaje. La intención del mensaje siempre va a ser que nosotros pongamos a la persona en la necesidad de Dios y darle, por supuesto, como Dios, bíblicamente hablando, da la salida de ese pecado. Amén. Entonces, ¿qué le dice ahí? Le dice que compre de él, es decir, que verdaderamente se convierta en un cristiano auténtico. Y le dice que unjas tus ojos con colirio, porque en esa ciudad hacían colirios medicinales que se creía que sanaban algunas dolencias de los ojos. Entonces, tomando esa figura, le dice, vaya, así como ustedes en tu ciudad tienen colirios medicinales, así ponte un colirio espiritual que se llama la sangre de Cristo para que te redima de tus pecados. Y después le dice algo, que todavía los trata como hijos. Hermana Rubidia, por favor. A ver, pastor. ¿Cuál? El 3:19. 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Ojo, celoso. No está hablando de celos en sentido enfermizo, sino que está hablando de celos, de un celo santo por cuidar las cosas que Dios nos ha dado, de cuidar la santidad. Y eso es un versículo que créame que cuando yo lo leo, cuesta aceptar que Dios nos está dando esta situación. Cuesta. Ahora bien, entonces, después viene aquí un versículo que es muy, muy mal usado, pero no mal utilizado, no en sentido apócrifo. ¿Por qué? ¿Para quién es este versículo? ¿Es para los que son creyentes o para los inconversos? Para los no creyentes. No. ¿O para No, quién digo? yo creo que es para el creyente porque Ajá. él ama, dice, a los que él Ajá. castiga, dice. Según el aquí contexto, dice, para el creyente. Para el creyente. Ujú. O sea, ¿se puede utilizar para el evangelismo? Sí. Pero la verdadera invitación, ¿para quién es? Yo reprendo y castigo, dice, a todos los que amo. Ajá. En ese sentido, el amor de él hacia nosotros o sea, es Ajá. por eso que él Entonces, lea por favor, he aquí, ¿qué dice ahí? es aquí, o yo reprendo y castigo a todos los El que 20, amo. el 20. No, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ah, o sea que, ahora bien, ¿a quién invita uno a comer a su casa, mi hermano? ¿A cualquiera? No, tiene que ser alguien de confianza, alguien que uno ya. Alguien de confianza. Entonces, miren cómo son las cosas.
Dios quiere ser tu amigo, Dios quiere darte esa confianza, pero Él es un caballero, ¿sí? Él, ¿a dónde está Él, hermano? a la puerta. O sea, no está hablando de que no va a morar en nuestro corazón, ¿cómo no? Pero está hablando, nos está invitando a crecer, a tener una intimidad con Él. Porque estoy a la puerta y llamo. Y llama. Está diciéndole, señores, Sí. se están portando mal, están fuera de mi presencia. Él está llamando. ¿Cuál es la condición entonces? Aquí esta condicional es importantísima, mira. En este caso sería ceder la invitación de él, o sea, aceptar que él entre. Ajá. Si alguno. Ah, ahora bien, ¿y esta invitación es en general o es personalísima? Mm, ahí pareciera que es general, ¿verdad? Mm, sí, una invitación Porque, general, pero la respuesta ¿cómo sería? pero ahí dice si alguno, pero ese si alguno es de los que ya, o sea, conocen de él, porque dice, Ajá, oye mi voz, ajá, oye o mi sea, voz. Es decir, porque de oír la voz de él es porque ya la conoce, ya ¿verdad? la Cuando uno conoce. conoce a alguien ya reconoce la voz de alguien. Exacto, mi hermano. Bárbaro, no se lo reveló ni sangre ni carne, mi hermano. Me llega. Amén, Amén. gracias. Pero no se me confíe que usted me dice una cosa buena y después ya ya, Después ya dale con sale con uno. Entonces piensa y le dice, si oye mi, y si alguno, o sea, la voz mensaje va para todos, pero deben de responder de manera personal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y abre la puerta. Ah, es decir, que nosotros tenemos que dar los pasos para tener esa confianza con Dios, porque Él ya la dio, Él ya está en la puerta. Él viene de visita a nuestra vida, Él quiere tener una comunión con nosotros. Nosotros somos los dunditos que no queremos entrar en esa comunión con Él. Entonces entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Una comunión plena, una comunión eterna, una comunión perfecta, una comunión en la que tenemos todo lo que necesitamos para vivir como auténticos cristianos. Amén. Y aquí, ¿verdad? Entonces se le dice al que venciera, es decir, al cristiano, al creyente, ¿qué se le va a dar? Que vamos a estar en los tronos, porque dice que Dios nos ha preparado moradas en los cielos y que vamos a jugar a los vivos y a los muertos, bla, bla, bla. Y termina entonces con lo que es el, este, el saludo común que hace de todo esto. Y con esto terminamos las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces, pueden entonces el día viernes, mis hermanos, para que avancemos con la primera clase del cómputo 2. Eso no entraría en el parcial, solo entraría lo que sería ¿cómo que se llama esto? Del capítulo 1 al capítulo 3, lo que hemos visto. ¿Puede usted, hermano Joseph, el viernes? Amén. Sería a la misma A la hora, misma la hora, clase. a la misma hora. Amén, pastor. Ujú. Avanzamos este día viernes y el domingo necesariamente. Así avanzamos de un solo dos sesiones. Y el parcial cuando, El o cómo miércoles, sería. este miércoles sería, allá en la iglesia, Ajá. ¿no? ¿A qué hora sería? A las 6 de la tarde. Si es posible, a las 5. Pero Entraría, dice el parcial hasta hasta el aquí, capítulo 3. Ajá, hasta el capítulo 3. Ok, Ya les envié al grupo el material para el parcial. parcial. Ajá, Bueno, miércoles, ajá. está bien. Ok. ¿Alguna pregunta de lo que vimos ahora? Está bien. ¿Estamos bien ahí, hermano? Hermano Enrique, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Hermano Enrique. Ya. El horario para el viernes o el domingo, pero ahí lo escucho de nuevo en la transmisión A las 7, de mi la, hermano. de la grabación, ¿Ah? porque ¿Cómo? estoy escuchando bien cortado. Ah, a las 7 de la noche, El, el viernes. hola, hola.
Sí, Viernes y domingo sería a la misma hora, Ajá. digamos, la clase. Y el miércoles ya sería el parcial a las sí, 6 a las en 6 inglés. en la iglesia. Pero si pueden, hermano, porque no quiero estar aguantando. Sí, No quiero estar aguantando hambre. Si pudieran entrar, podemos entrar a las 5 a hacer el parcial. 5:30. amén. Sí, está bien, a las 5. 5 Por mí no hay problema. 5:30. ¿Pueden ustedes, hermano? A esa hora sí no puedo yo, porque aún estoy en el trabajo a esa hora. ¿A las 6? Sí, Sí. Hermana Sofía. Lo que le decía que voy a verificar porque creo que tengo una consulta ese día, una consulta médica en San Salvador, pero ya voy a verificar. Va. Bueno, entonces quedamos pendientes entonces, mis hermanos. Porque si no tendría que coordinar un día que no pueda, se le daría el examen con el pastor Ovidio, ¿verdad? Y para que se los haga. Sí. Va, entonces quedemos en eso, que Dios me les bendiga. Si no hay más preguntas, pues terminamos ahorita. Amén. Bendiciones, cuídense. Amén, pastor, Dios le bendiga. Bendiga.